hermano, si yo te hiciera estas dos preguntas, ¿tú qué dirías? Y obviamente no es para que me las respondan, sino que las respondan en su mente. ¿Cuál es tu motivación para hacer cualquier cosa, cada hora, cada día, cada semana, cada mes y año? ¿Cuál es tu motivación para levantarte cada día? ¿Qué es lo que hace que tú te levantes, trabajes o vayas a la escuela, estés con tu familia, etcétera? ¿Cuál es esa motivación? O si yo te preguntara también, ¿cuál es tu más grande anhelo? ¿Cuál es tu más grande necesidad? ¿Tú qué responderías? Evidentemente, hermano, nosotros podríamos decir en un lenguaje cristiano que nuestra más grande prioridad es el Señor. Y para el creyente verdadero, sí es su prioridad el Señor. Sin embargo, todos estamos tan asediados, estamos tan oprimidos por todo un mundo caído, toda una naturaleza caída, que a pesar de que nosotros hemos conocido el camino verdadero de nuestro Señor, todo lo demás parece deslumbrarnos más que la vida de nuestro Señor. Y en este texto, hermano, que para muchos puede ser un bonito texto, de hecho la mayoría de personas que lo leen regularmente siempre dicen, qué bonito, qué bello. Y a pesar de que sí es un salmo demasiado hermoso, este texto, esta parte del Salmo 73 es la culminación de una exhortación que tuvo Dios hacia Asaf. Y él llegó a esta conclusión, decir, ¿a quién tengo yo en los cielos? Señor, tú eres mi roca, tú eres mi porción. Y hoy quiere el Señor, hermano, que nosotros podamos aprender este texto. Y que nuestro corazón, nuestra mentalidad, salgamos de aquí diciendo que Dios es la roca de nuestro corazón y que Él es nuestra porción. Pero que no solamente, hermano, lo hagamos de dientes para afuera, sino que verdaderamente tengamos ese sentir dentro de nosotros. Amén. Para empezar, hermano, tenemos que entender quién era Asaf. Asaf escribió 12 salmos, de eso se tiene registro, pero Asaf era uno de los principales cantores del templo, había sido designado como un cantor del templo, y Asaf era un levita. Amén. ¿Dónde lo vemos? En Primera de Crónicas 16, 4 y 5, no lo vamos a leer, pero ahí es donde viene. Asaf era uno de los principales cantores, era también llamado como un profeta, era un vidente, se le conocía. Entonces él escribía estos salmos, estas poesías, y él se encargaba de ser el líder coral que estaba en ese tiempo en el templo, era contemporáneo del rey David. Cuando el arca regresaba, de hecho Asaf fue quien dirigió los cantos cuando el arca la trajeron de nuevo. Y evidentemente Asaf era un levita. ¿Quiénes eran los levitas, hermano? Si tiene conocimiento, ¿quiénes eran los levitas? Bueno, los levitas eran una tribu, eran hombres designados totalmente al trabajo dentro del templo, ya sea trabajo sacerdotal o evidentemente trabajo de alabanzas o cantos a Dios. Ellos se dedicaban por completo a eso. Y hay algo que nosotros tenemos que ver, que los levitas eran personas que no tenían posesiones materiales. Los levitas no tenían posesiones materiales, no eran ricos. Entonces Asaf, hermano, cuando entramos a leer el Salmo 73, vemos que él llegó a tener envidia, llegó a pensar o anhelar lo que los malos tenían, o preguntarse por qué a los malos, si se portan mal, les va bien. Y ahí vemos una obra redentora que Dios produce en él, donde él testifica lo que Dios ha hecho en su vida, de cómo tú puedes llegar de un punto A donde piensas cosas vanas, malas, tontas, insensatas, a llegar a un punto y decir, pero Dios me ha ayudado en todo tiempo, y Él es mi roca, Él es mi porción, Él es absolutamente todo para mí. Y esa obra solamente la hace Dios, hermano. Todos aquí conocemos una palabra que es el redarguir. ¿A ti como creyente te ha pasado? ¿Dios te ha redarguido algo? No creas, hermano, por ningún momento
que esto que pasa es por ti. Dice Asaf en el Salmo 73, ciertamente es bueno Dios, en el versículo 1, ciertamente es bueno Dios para con Israel. ¿Para con quiénes? Para con los limpios de corazón. Y dice Asaf, en cuanto a mí, casi deslizaron mis pies, por poco resbalaron mis pasos. Pero ¿quién hizo la diferencia para que Asaf no cayera? Dios. Dice la palabra en Filipenses 2, 12 y 13, por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, dice Pablo. Dice, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer. No es algo, hermano, que a nosotros nos pertenece. Si tú te peleaste tal vez con un familiar, con tu esposo, con tu esposa, con tus hijos, y dijiste palabras tan hirientes y un minuto después fuiste a pedir perdón porque te sentiste mal, no es por ti. Porque Dios produce el querer como el hacer. El sentir de que tengo que arrepentirme, y Él produce ese arrepentimiento en ti. Y Asaf está dando gloria a Dios y está hablando primeramente, antes de comenzar a dar su testimonio, que Dios es el que es bueno. Asaf en ningún momento dice yo soy bueno, no. Él más adelante incluso llega a decir que se llenó de amargura su alma, su corazón sentía punzadas, y empieza a humillarse más y más y más. Incluso él se llega a mencionarse a sí mismo como alguien tonto, como alguien torpe. Y eso es lo que nosotros debemos de examinar, que nuestro corazón vaya cada día en humillación. Amén. Bueno, vamos a leer del versículo 73, del 2 al 12, para ir avanzando un poquito. Dice, porque tuve envidia de los arrogantes viendo la prosperidad de los impíos, porque no tienen congojas por su muerte, pues su vigor está entero. No pasan trabajos como los mortales, ni son azotados como los demás hombres. Por tanto, la soberbia los corona, se cubren de vestido de violencia, los ojos les saltan de gordura, logran con creces los antojos del corazón, se mofan y hablan con maldad de hacer violencia, hablan con altanería. ¿Qué presenta primero Asaf? Bueno, Asaf viene y está dando un testimonio y dice, en cuanto a mí casi deslizaron mis pies, casi me resbalé. Y Asaf empieza a decir por qué casi él resbalaba. Y él empieza a decir, porque tuve envidia de los arrogantes. ¿Te ha pasado esto a ti? Hermano, todos los que estamos aquí, créeme que tenemos un corazón altamente envidioso. Desde el niño más pequeñito que tú conozcas, cuando viene otro niño y le quita un juguete, ¿qué hace el niño? Se lo vuelve a quitar. Es mío. Los niños chiquitos, cuando sus papás les compran algo, no sé, los días de Reyes y llegan a ir a la escuela, cada niño empieza a presumir, y si a otro al niño le trajeron algo más grande, el otro niño lo envidia más. La envidia es algo que está completamente en nuestro corazón. Sin embargo, Asaf marcaba una diferencia porque estaba envidiando a personas que eran impías. Algo así como si nosotros envidiáramos a un narcotraficante que obra muy mal. Y es que pareciera, hermano, que el mundo está al revés. Nosotros pensamos, y mucha gente ha creído por mucho tiempo, que al que obra bien, le va bien. Y al que obra mal, pues evidentemente le irá mal. Y esto, hermano, es un pensamiento totalmente erróneo. Y más si uno ha escudriñado la palabra de Dios. Mucha gente por eso se llega a decepcionar cuando llega a venir al camino cristiano. Porque mucha gente le predica y le dice, bueno, si tú vienes a Cristo, tus problemas se van a acabar por completo. Si tú vienes a Cristo, te va a ir muy bien. Si tú vienes a Cristo, vas a ser pleno, vas a ser feliz. Y cuando llegamos a este camino vemos otra realidad. Gente que queríamos de nuestra familia nos empieza a aborrecer. Gente que a lo mejor nosotros considerábamos que nos querían,
empiezan a traicionarnos. Incluso dentro de la iglesia llega a haber murmuraciones, pleitos. Y nosotros, hermano, vemos que no es verdad que al que obra bien, le va bien. Porque para empezar, este punto está mal, porque ninguno de los que estamos aquí, hermano, nos debería ir bien. Todos nosotros pecamos diariamente con el Señor. Si de a ti te ha ido bien, si hoy despertaste, si hoy tienes que vestir, si hoy tienes ropa, dinero en tu bolsa, ha sido por pura misericordia, no porque lo merezcas, ni yo lo merezco, sino porque Dios lo ha hecho. Hay una película que apenas hace como unas 2 semanas, me parece, fue a mi casa, a nuestra casa, mi hermano, mi cuñado y mi hermana, y mientras estábamos preparando qué comer, se llama Desafío de los Gigantes. Es una película cristiana. Particularmente las películas cristianas no son cristianas, la verdad, no son películas cristianas, sino simplemente meten un mensaje motivacional dentro de ellas. Y esta película, a pesar de que puede tener un mensaje bonito, hay un error en ella, muchos errores. La historia cuenta de un entrenador que con su esposa no podían tener hijos, que se estaba quedando sin dinero. Posteriormente, ese entrenador de equipo no ganaban absolutamente nada en una escuela cristiana de fútbol americano. Y la película va avanzando a medida que ellos se van metiendo más con el Señor, van leyendo la Biblia, van orando más. Y el problema de esterilidad de su esposa se soluciona. Y de repente ellos empiezan a ganar cada partido. ¿Esto es correcto o incorrecto verlo de esa manera, hermano? Tampoco eso quiere decir que si tú te metes con el Señor, tu trabajo va a ir en ascenso. No, hermano, muchas veces no. ¿Y cómo podemos darnos cuenta de esto? Bueno, tan solo ve los cristianos en Siria. Son cristianos que verdaderamente están siendo perseguidos, personas que leen la palabra, estudian la palabra y parece que su vida no va para bien. Y ese mismo pensamiento, hermano, es el que muchos de nosotros podemos ver. Por eso, cuando viene un problema en nuestras vidas, el lamento viene de una manera tan grande. Porque aunque digamos, bueno, es que es una prueba, una situación, tú lo primero que llegamos a decir es, ¿por qué a mí? ¿Por qué a mí? ¿Por qué me pasa esta situación? ¿Por qué a los impíos, por qué a los malvados les va bien y por qué a mí me va mal? Es lo que Asaf estaba pensando en estos textos. Dice, porque tuve envidia de los arrogantes, viendo la prosperidad de los impíos. Bueno, ¿por qué Asaf envidiaba? Como les dije, los levitas no tenían como tal ellos heredad. Vamos a Deuteronomio 10:9 para que veamos un poco. Dice el texto, Deuteronomio 10:9. Por lo cual Leví no tuvo parte ni heredad con sus hermanos. Jehová es su heredad, como Jehová tu Dios le dijo. Ahora, Asaf era una persona que no tenía posesiones materiales como los demás israelitas. Asaf, como un sacerdote, como un cantor levita, perteneciendo a esa tribu, él no podía aspirar a tener una gran casa con una alberca en su patio. Él no podía aspirar a tener un gran negocio de emprendimiento y volverse rico. Él tenía el oficio más glorioso que todos nosotros pudiéramos tener. Él pertenecía a una tribu que se dedicaba por completo al Señor, a la obra del Señor. Y cuando Asaf empieza a tener envidia, él estaba menospreciando aquella obra que Dios les había asignado a su tribu, a los levitas. Porque Asaf, él dice, el texto que leímos de Deuteronomio, dice que porque Leví no tuvo parte ni heredad con sus hermanos, y el texto dice Jehová, que es su heredad, su posesión más valiosa, su tesoro más valioso para los levitas, para la tribu de Leví, no eran las riquezas, era que ellos trabajaban para la obra del Señor. ¿Qué haces tú para trabajar? ¿Qué haces tú para la obra del Señor, hermano?
¿En qué tú ocupas absolutamente la mayor parte de tu tiempo o mentalidad? Dice la palabra de Dios que trabajemos por el pan que no perece, por el pan que no se pudre, por el pan que tiene verdadero valor. Y Asaf estaba menospreciando esa obra por envidiar la riqueza de los impíos. Y es que, hermanos, vivimos en un mundo tan materialista, que de todos lados podemos envidiar algo. Hay personas que van a comer a un buen lugar, un buen restaurante, toman una foto de ese lugar y la postean en redes sociales. Tú la ves y de repente dices, yo quiero también eso. Personas que van a una tienda, se compran ropa, tenis, lo que sea, le toman fotos, lo suben a redes sociales, tú lo ves y quieres eso también. Personas que se van a París de vacaciones, a donde sea, y tú lo ves y lo deseas también. Y eso es algo que constantemente nosotros estamos siendo bombardeados por todo. Por querer anhelar cosas materiales. Hermano, todo, absolutamente todo lo que tú ves aquí, a las personas que tú ves aquí, todo se va a acabar. Todo. Cuando tú te compras un par de tenis, los sacas a lo mejor de la caja, te los pones y son blancos, procuras que nunca se te ensucien. ¿Qué pasa después de 3 meses? Están feos. Si eres quien los cuida, después de 1 año, siguen feos. Pero aguantan todavía. Pero ya no los cuidas como la primera vez que los compraste. Bueno, hermano, esa vida o ese ejemplo es para todo, absolutamente. Para todo, absolutamente. Todo va en decadencia. Pero Asaf tenía el mejor trabajo del mundo: dedicarse a la obra del Señor. Por eso que nosotros, hermano, debemos de trabajar por ese pan que no perece. Por aquella obra donde habrá una recompensa eterna. Más adelante Asaf recapacita y reconoce eso. Que tal vez aquí en este mundo nos podrán ver como las personas más miserables, pero para Cristo, hermano, para la obra que ha hecho nuestro Señor, somos las personas más afortunadas, más ricas de todo el planeta. Por confiar en el Señor. Dice Asaf: no pasan trabajos como los otros mortales, ni son azotados como los demás hombres. ¿No te da flojera levantarte todos los días a trabajar? Y no me refiero a que te guste, si te gusta tu trabajo, pero aún así te levantas con flojera. ¿Por qué? Porque estás acomodadita en tu cama, calientito, y de repente pararte, bañarte, y hubo una jornada larga. Y hay personas que no hacen eso. Hace un tiempo estábamos viendo las personas o los deportistas más ricos del mundo. Y estaba yo leyendo eso, y yo había visto que cada golpe del Canelo Álvarez vale $3 millones. Imagínate si da 5 nada más, por todo lo que gana. En una pelea que no dura ni 1 hora. Sí, se esfuerza, se trabaja y todo, pero un golpe vale $3 millones. Gane o pierda. ¿Cómo es posible que esa persona gane eso y haya personas que tienen que matarse más de 13 o hasta 14 horas en un trabajo para ganar ni siquiera el 0.01%? Parece que este mundo está al revés totalmente. ¿Por qué pasa esto, hermano? Por el pecado. Porque el pecado ha venido a dañar absolutamente todo lo bueno que Dios ha creado. Dice Eclesiastés 3:16: vi más debajo del sol, en lugar de juicio, la impiedad, en lugar de justicia, la iniquidad. Porque a los que trabajan, a lo mejor son responsables, pues parece que les va mal. Y a los que son irresponsables, pues parece que les va bien. Y Asaf estaba sintiendo
eso le estaba causando un problema muy grande. ¿Por qué? Porque estaba envidiando a los impíos. Dice después: no pasan trabajos como los otros mortales, por tanto la soberbia los corona, se cubren de vestido de violencia, los ojos les saltan de gordura. Todavía que no se esfuerzan por trabajar, todavía de que esas personas están viviendo de una mala manera, son soberbios. Si Dios a una persona le da mucho dinero, ¿para qué es? Bíblicamente, ¿por qué Dios a algunas personas las ha hecho ricas? ¿O es malo ser rico? Entonces, ¿por qué Dios les da eso? Les da riqueza. Bueno, Dios lo da para que esas personas ayuden a los demás. Ese rico que compró un carro de 5 millones de dólares va a dar cuenta de ese carro de 5 millones de dólares. ¿Por qué? Porque Dios se lo dio para que ayudara a los demás, y si es creyente, para que trabajara para su obra. Hay muchos hermanos dentro del cristianismo que han tenido dinero y que lo han dado para la obra del Señor. Paul Washer, por ejemplo, él viene de una familia rica. Y él con ese dinero ha fundado la obra de misiones Car Cry. Y manda misioneros, y ese dinero está para la obra del Señor. John MacArthur también venía de una familia que tenía dinero y ha creado una universidad para aprender teología, seminarios, lo ha dedicado a la obra del Señor. Entonces estas personas se coronan de arrogancia, dice que se cubren su vestido de violencia, los ojos les saltan de gordura, logran con creces los antojos del corazón. Todas las cosas que Asaf deseaba, todas las cosas las tenían estos impíos. Todo. Uno a lo mejor puede decir: bueno, tengo este dinero, ¿para qué me alcanza a comer esta semana? Y hay personas que pueden ir a un restaurante y gastarse más de 50,000 pesos en una cuenta. Esto es lo que pasaba, lo que Asaf estaba sintiendo. Se mofan y hablan con maldad de hacer violencia, hablan con altanería, ponen su boca contra el cielo y su lengua pasea la tierra. Señor, no te buscan, hablan mal de ti y aún así tienen lo mejor. Y mucha gente puede decir: bueno, pero el fin terrenal de ellos es que les va a ir mal. No. Mucha gente que ha sido de esta manera muere hasta de una manera pacífica en su cama dormidita. Por esto Dios hará volver a su pueblo aquí, y aguas en abundancia serán extraídas para ellos. Y dicen: ¿cómo sabe Dios? ¿Y hay conocimiento en el Altísimo? He aquí estos impíos, sin ser turbados del mundo, alcanzaron riquezas. Y escuche la insensatez que Asaf tenía o meditaba en ello. Dice: he aquí estos impíos, sin ser turbados del mundo, alcanzaron riquezas. Sin que se preocupen, tienen lo que quieren. Verdaderamente en vano he limpiado mi corazón y lavado mis manos en inocencia. ¿Qué cosas está diciendo Asaf? ¿Qué tontería estaba pensando este hombre en este momento? ¿De qué sirve que venga a la iglesia? ¿De qué sirve que yo no haga tranzas? ¿De qué sirve que yo no me robe la luz? ¿De qué sirve que yo sea puntual en mi trabajo? ¿De qué sirve que yo dé ofrenda al Señor? ¿De qué sirve todo? De nada sirve. ¿Por qué? Porque me va mal. Eso es lo que Asaf estaba pensando en este momento. Yo no sé si tú has tenido este pensar, pero pensar así es una insensatez por completo. Y yo me imagino que en este testimonio que está dando Asaf, me lo imagino cuando empezó a sentir esto, como que va con cólera, empieza a sentirse más enojado. ¿Cómo es posible? ¿Qué pasa esto? ¿Cómo es posible que a mí me vaya mal? Y empieza a enojarse hasta donde ya no puede y estalla y dice: de nada sirve lo que hago. De nada sirve que me esfuerce, que sea un cantor, de nada sirve que me perfeccione tanto en la música para adorar a Dios si me va mal. Si veo que a los impíos
todo lo que hacen les sale bien y a mí no? Dice Asaf en el versículo siguiente, en el 14, pues he sido azotado todo el día. Y créanme que la labor sacerdotal, la labor del levita era muy, muy pesada. Todo el pueblo tenía que ir y ellos tenían que ofrecer los sacrificios, las ofrendas de paz, todo. Era un trabajo muy difícil, hermano, muy complicado. Pues he sido azotado todo el día y castigado todas las mañanas. Si dijera yo, hablaré como ellos, he aquí a la generación de tus hijos, engañaría. Cuando pensé para saber esto, fue duro trabajo para mí. Que el pensar de esta manera a Asaf no le trajo paz, no le trajo tranquilidad. Cuando nosotros, aun como cristianos, queremos hacer algo malo y nos vamos a beneficiar de eso malo, si tú verdaderamente eres creyente vas a tener una intranquilidad muy grande, muy grande. Dios no te va a dejar en paz. Vamos a cometer tal vez una necedad, pero no vamos a poder ni dormir, vamos a estar preocupados. ¿Por qué? Porque hacer lo malo no es la solución. Vivir en contra de lo que Dios ha mandado no es algo que nos va a traer paz ni abundancia. Nos va a traer pesar. Y dice que para Asaf fue duro trabajo. Fue algo que le causó dolor, fue algo que le causó pesar el renegar de esta manera. Dice Eclesiastés 5:10, el que ama el dinero no se saciará de dinero, y el que ama el mucho tener no sacará fruto. También esto es vanidad. Por más que tú quieras llenar más y más y más y más y más tus bolsillos, nunca te vas a cansar de tener, siempre vas a querer más. Siempre que tú quieras algo y lo quieras anhelar, ese apetito no se sacia hasta que conoces al Señor solamente. Pablo llegó a decir que él sabía vivir en escasez o en abundancia. Pero el lema que Pablo tuvo en medio de ese pensamiento fue decir, porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y es un resumen de lo que también Asaf piensa después. Pablo podía estar naufragando y a lo mejor podía morir en medio del mar, sin embargo él decía, pero Cristo a mí me fortalece. ¿Dios verdaderamente es tu fortaleza, hermano? ¿De verdad es lo que nos sustenta todos los días? ¿De verdad nuestro corazón y nuestra mente medita en que yo por Él estoy vivo, lo único que me falta es tenerlo a Él? Hermano, tú no pagas tus cuentas por ti mismo. Tú no pagas la ropa de tus hijos por ti mismo. Tú no pagas el celular que traes por ti mismo. Dios es la provisión total. A Asaf no lo mantenían los israelitas. Dios era quien daba la provisión a los israelitas para que Asaf estuviera bien y su familia estuviera bien. Y así es lo mismo contigo y conmigo todos los días. A lo mejor esta semana no comimos lo que más nos gusta, pero tuvimos que comer. ¿Por qué? Porque Dios ha sido nuestra provisión. Y si nosotros queremos irnos hacia un mal camino, y si verdaderamente somos creyentes, ese camino nos va a causar pesar y nos va a causar muchísimo dolor. Y vean lo que después Asaf recapacita. Dice el versículo siguiente: hasta que entrando en el santuario de Dios, y créame que lo que hace la diferencia para que corrijamos nuestro camino es la palabra de Dios y estar con el Señor. Solamente así puede cambiar la mentalidad. Hasta que entrando en el santuario de Dios comprendí el fin de ellos, de los impíos. Ciertamente los has puesto en deslizaderos, en asolamiento los harás caer. ¿Cómo han sido asolados de repente? Perecieron, se consumieron de terrores, como sueño del que despierta. Así, Señor, cuando despertares, menospreciarás su apariencia. Asaf no está diciendo o está anhelando que al impío le vaya mal.
Ojo, hermano, no se está deleitando en eso. No está diciendo, bueno, pero pues al fin de cuentas les va a ir mal y disfrutándolo, no. Dios le trae a Asaf un pensamiento, ¿cuál es el fin de aquellas personas que obran mal? Hay mucha gente que llega a decir, bueno, en esta vida se acaba, ya cuando te mueres se acaba todo, y no es así. Cristo mismo dice, porque ¿qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y pierde su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Porque no puede pagar el precio más alto la persona más rica del mundo con su dinero. No puede salvar su vida. ¿Por qué? Porque Dios no es un Dios corrupto. Porque la riqueza que tiene el hombre más millonario de todo este planeta le pertenece a Dios. Desde la hormiguita más pequeña que tú ves, desde la pulga más pequeña que tú ves, hasta el edificio que vale más millones o el objeto que valga más millones en este planeta, todo eso es de Dios. Sin embargo, el fin pecaminoso, Asaf lo estaba viendo. Dice aquí que Dios los puso como en deslizaderos. Y esto me recuerda mucho a un sermón que predicó Jonathan Edwards, Pecadores en manos de un Dios airado, donde dice, a su tiempo su pie resbalará. Cita el texto, me parece que es de Deuteronomio. A su tiempo su pie resbalará. No necesita que nadie lo empuje, no necesita que nadie le ponga el pie. Lo que ocasiona que se resbale es su propio peso, su propio pecado. Y ahora, hermano, este texto no está enseñando que los ricos van al infierno y que los pobres van al cielo. No. Tú puedes ser una persona que no tiene prosperidad económica. Sin embargo, todo lo que tú tienes, como lo dije anteriormente, es misericordia de Dios. Si tú abriste tus ojos hoy en la mañana, viste a tus hijos, si tú te vestiste, hermano, eso ya es riqueza para ti. ¿Por qué? Porque es misericordia de Dios. No lo mereces. No lo merezco yo. Y tarde o temprano la justicia de Dios va a venir. ¿Por qué? Porque nadie se burla de Dios. Nadie, hermano. Y Dios produce esta obra en Asaf, donde Él está diciendo, ¿cómo es posible que yo piense que el fin de todo es ser como esas personas ricas, como aquellos impíos? No. Asaf dice después, ¿cómo han sido asolados de repente? Perecieron, se consumieron de terrores, como sueño del que despierta. Así, Señor, cuando despertares menospreciarás su apariencia. Y escuche lo que produce Dios en Asaf. Y eso es lo que Dios produce en el creyente cuando lo redarguye, hermano. Si tú solamente te sientes incomodado, si tú solamente te sientes molesto, si yo me siento solamente molesto por alguna verdad, eso no es que Dios está haciendo no nos está redarguyendo. Puede que tengamos remordimiento, pero arrepentimiento no. Y Asaf, lo que Dios le produce en él es un pesar, es un dolor, es mucha tristeza. Dice, se llenó de amargura, ¿qué? De mucho pesar se llenó su alma de amargura. Y en mi corazón, ¿qué sentía? Punzadas. Sentía dolor. ¿A ti te ha pasado o alguna vez has tenido de ese llanto incontrolable? Que estás llorando y que quieres dejar de llorar y sigues llorando y sigues llorando. ¿Y cómo se siente tu pecho? Como que hasta parece que es un motor que va alimentando las lágrimas que salen de ti. Y no puedes ni respirar, empieza a ser tan doloroso. Bueno, Asaf se sentía de esta manera, tenía mucho dolor por aquel pensamiento que tenía. Dice, y se llenó y mi corazón sentía punzadas. Y escuche cómo recapacita, tan torpe era yo que no entendía. Él empieza a decir, ¿cómo es posible que haya hecho eso? ¿Cómo es posible que haya pensado de esa manera? ¿Cómo es posible? Era una persona torpe. ¿Por qué? Porque él tenía el mejor trabajo de todo Israel. Dedicarse por completo a la obra del Señor.
Y si tú y yo, hermano, no nos queremos dedicar a la obra del Señor, si tú y yo menospreciamos el ser creyentes, ser hijos de Dios, tú y yo también tenemos este título de torpes, de tontos. Porque nos estamos desgastando por cosas terrenales tan absurdas, tan absurdas. Yo recuerdo tanto un ejemplo que el pastor le dio al sobrino de nuestro hermano Alejandro, a Christopher, y le decía, bueno, si tú tienes una balanza y en un lado de la balanza tú tienes mucho oro y del otro lado tú tienes 3 moneditas, ¿cuál escogerías? ¿Cuál escoges tú, hermano? ¿Las 3 moneditas o mucho oro? Bueno, hermano, tú y yo casi diario escogemos las moneditas. Por eso es que Asaf se menciona a sí mismo como una persona, como alguien torpe. Dios le produjo esto, el que él se llamara así. Dice un comentario de John Flavel: ¿qué es un poco de dinero, salud o libertad comparados con la sabiduría, la justicia, la santificación y la redención? No se compara, hermano. Son cosas que no puede comprar todo el dinero. Dice, tan torpe era yo que no entendía. Era como una bestia delante de ti. Como con todo, yo siempre estuve ¿con quién? Contigo. Me tomaste de la mano derecha, me has guiado según tu consejo y después me recibirás. Hermano, que en esta vida nos vaya mal económicamente, que tengamos tristezas, dolor, la gente nos llegue a menospreciar por ser creyentes, no quiere decir que Dios no está ahí. Si tú has aguantado las críticas o la burla, si te has aguantado el querer comprarte algo porque en esta vida no puedes hacerlo, y sabes que muchos de los sueños que tenemos, hermano, nunca se van a cumplir. Se ha llevado ahorita en este tiempo una mentalidad de emprendimiento muy grande donde te dicen, ¿quieres conseguir algo? Lucha por tus sueños. Y tal vez se puede hacer, sí, pero la mayor parte o la realidad, hermano, es que nunca vamos a lograrlo. Tal vez nunca tengas la casa que quieres, o el carro que quieres, o la familia que quieres. O tengas un anhelo y tal vez nunca se cumpla. Pero eso no quiere decir que Dios no nos ha acompañado en cada momento, hermano. Desde que tú y yo nos levantamos, desde ese momento Dios está ahí. Y Asaf reconoce esto, dice, con todo esto, con que yo no tenía dinero, con que yo tenía incluso esos pensamientos, dice, con todo, yo siempre estuve contigo, dice, me tomaste de la mano derecha. Como un papá que a pesar de tener un hijo necio, pequeño, que quiere hacer su voluntad, lo sostiene de su mano y lo cuida, lo guarda y lo procura. Así Dios era con Asaf y contigo y conmigo. Somos esos hijos necios, testarudos, pero Dios hace la diferencia de todo. Dice, me tomaste de la mano derecha, me has guiado según tu consejo. A pesar de mi necedad, a pesar de mí, aún así, tu consejo, Señor, me sigue acompañando. ¿Y después qué? Me recibirás en gloria. A pesar de que Asaf tampoco merecía, ni tú y yo merecemos ser recibidos en gloria, por la obra de Cristo seremos recibidos en gloria, a pesar de ti y de mí. Seremos recibidos en gloria. Asaf se dio cuenta que ellos podían disfrutar todo lo que querían en esta vida, pero no se compara con la eternidad. Nunca se comparará. Nunca se va a comparar. No hay cosa más gloriosa, hermano, que tú al morir puedas decir, ya voy con el Señor. No hay cosa más gloriosa.
Porque esta vida, hermano, de todos modos se acabará. Y Asaf entendía eso. Y la culminación, hermano, es uno de los salmos, al menos para mí, más bellos que existe. Porque en medio de ver su corazón testarudo, de ver cómo Dios cambió la mentalidad de Asaf, él dice estas palabras, y escuche bien: ¿a quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y léalo, hermano, como tal vez Asaf lo estaba escribiendo en ese momento, con ternura, con dolor todavía, con lágrimas por decir: Señor, ¿cómo es posible que pensé esto? Y le dice: ¿a quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti, nada deseo en la tierra. Mi carne y mi corazón desfallecen, mas la roca de mi corazón, mas aquello donde mi corazón está firme, y mi porción es Dios para siempre. Cuando estuve en mi época de la universidad, me acuerdo que cuando entramos a la clase de literatura, hubo una parte donde vimos muchos poetas. Y había cosas muy bonitas. Entre ellos Pablo Neruda, que escribía acerca del romanticismo de una manera muy bella. Julio Cortázar, Mario Benedetti. Pero créame, hermano, que este texto muestra o nos enseña la necesidad más grande que tú y yo tenemos diario. Tú necesitas, yo necesito a Dios para respirar. Tú y yo necesitamos a Dios para abrir los ojos. Tú y yo necesitamos a Dios para poder hablar. Tú y yo necesitamos a Dios para absolutamente todo. Y por eso Asaf le escribe esto: ¿a quién tengo yo en los cielos, Señor, sino a ti? Tú, hermano, y yo, a pesar de que nos acostumbramos a todas las cosas que necesitamos, créeme que no necesitamos a nuestra familia para vivir. Incluso David escribe: aunque padre y madre me dejaran con todo eso, Jehová me recogerá. Y platicaba la vez pasada con Ale, y dice que él estaba leyendo un texto de los puritanos. Los puritanos, si no sabes quiénes son creyentes que vivieron en siglos pasados, que se metieron mucho en la meditación, la lectura, la oración con el Señor. Y dice que hubo un momento en una iglesia donde toda la congregación estaba meditando y estaba orando, que uno de ellos empezó a gritar: Señor, si tú quieres matar a mi familia, mátala, Señor. Si tú quieres matar a mi ganado, mátalo, Señor. Si tú quieres que mis cosechas se mueran, que se mueran, Señor. Si tú quieres que me quede ciego, que no tenga extremidades, quítalo, Señor. Pero solamente una cosa: que no me faltes tú. Dime a qué grado puede llegar alguien para verdaderamente clamar eso. Porque solamente aquel que conoce la necesidad que tiene de Dios puede anhelarle tanto. Una cosa, hermanos, solamente tú y yo necesitamos, y es al Señor. Todos los que estamos aquí te van a fallar. Todos, hermano, todos, absolutamente todos. Tu esposa, tu esposo, tus hijos, amigos, trabajo, todo te va a fallar. Pero Dios es justo, santo y perfecto. Es sorprendente, hermano, ver que a pesar de que muchas personas que viven atemorizadas con el COVID esperaban con tanto gusto una vacuna, y qué bueno que haya una vacuna, hermano. Pero dicen las noticias que aún a pesar poniéndote tu vacuna, todavía tienes que usar cubrebocas y tienes que tener distancia social. Bueno, entonces no vino a arreglar realmente nada. Porque en esa vacuna no está nuestra confianza. En no enfermarte de COVID, hermano, no está tu confianza. No debe de estar tu confianza, porque te dé o no te dé COVID, hermano, te vas a morir. Saliendo de aquí puede pasar un accidente, en unos cuantos años te puede dar una enfermedad, cualquier cosa.
pero que nuestra porción sea el Señor. A todos los que estamos aquí, hermano, nos falta muchísimo eso. Entender que Cristo, que su palabra sea nuestra porción. Pero ¿sabes qué es lo más glorioso de todo esto, hermano? Que un rey quiso despojarse de su riqueza, de su gloria, para venir a morir por ti y por mí. En esta historia, hermano, Dios ha cambiado nuestra mentalidad como Asaf. Pero tú y yo éramos como estos impíos. Éramos estos impíos. Nuestro camino y nuestro final era la muerte. Mucha gente dice que el evangelio es duro, y sí es muy duro, pero es más glorioso cuando de verdad entiendes que tú merecías el infierno. Y ese rey se despojó de esa gloria, vino a ser azotado, molido por el Padre en la cruz, para que tú y yo pudiéramos tener la mentalidad que tiene Asaf. Una naturaleza regenerada. En que ahora podemos decir, eso es malo, esto que manda el Señor es lo correcto, es lo bueno. ¿Y por qué Cristo es tan importante, es tan valioso? Dice Hebreos 1:3-4, Él es el resplandor de su gloria y la expresión exacta de su naturaleza, y sostiene todas las cosas. Por la palabra de su poder, después de llevar a cabo la purificación de los pecados, se sentó a la diestra de la majestad de las alturas. Que Cristo nos deslumbre, porque en Él está todo. Creo que ya he contado esta historia que dice Paul Washer en una predicación, que fue a una universidad y que un estudiante se levantó y que le dijo, bueno, ¿cómo es posible que un sacrificio de unas cuantas horas haya podido quitar el pecado de todo el mundo? Dice que Paul Washer se alegró y que le dijo, qué buena pregunta has hecho, siéntate y cállate. ¿Por qué esas 4 horas que a lo mejor duró el sacrificio y muerte de Cristo quita el pecado del mundo? Porque esa persona que estaba en la cruz del Calvario vale más que todas las personas que estamos aquí. Vale más que todo este planeta, mares, peces, criaturas, vale más que todo este planeta. Vale más que el sol. Vale más que toda la galaxia, vale más que todo el universo junto, vale más que todo. Por eso 4 horas en una cruz quitó el pecado del mundo. ¿Por qué? Porque estaba muriendo el Hijo de Dios, no era cualquier persona. Dios mismo estaba muriendo por tus pecados. Y solamente tú puedes ser salvado si crees en ese hombre que murió en la cruz del Calvario y te arrepientes de tu pecado. Que Dios nos ayude, hermano, de verdad a contemplar a ese Rey eterno. A contemplarlo en la cruz del Calvario, en su muerte y en su resurrección. Eso es para lo único que venimos, hermano. Para glorificarlo. Y cuando entendamos que en Cristo está toda nuestra plenitud, hermano, entonces tenemos absolutamente todo. Para terminar, quiero leer un comentario que escribió James Montgomery Boyce con respecto a un verso que él citaba a Charles Wesley. Charles Wesley era un arminiano, no era una persona reformada, pero él escribió muchos himnos metodistas, perdón. Y escribe James Montgomery Boyce lo siguiente: el versículo 25 es particularmente una fina expresión y ha sido una bendición para muchos a través de los siglos. Charles Wesley, el gran escritor de himnos metodista, estaba pensando en él durante su lecho de muerte y ciertamente escribió un himnario basado en ellos como testimonio final. Llamando a su esposa, le comenzó a dictar. Y escuche lo que él decía: en tiempo de extrema debilidad, ¿qué redimirá un gusano pecador?
Jesús, mi única esperanza eres tú, fortaleza de mi carne y mi corazón que resbalan. Oh, pudiera tomar una sonrisa de ti y déjame caer hacia la eternidad. Y después de eso, murió. Te vas a morir, hermano, me voy a morir. Pero lo único que vale la pena verdaderamente es confiar en Cristo. No te digo, hermano, que va a cambiar tu situación, tal vez ni cambie ni la mía, nunca, hermano. Pero si conocemos a Cristo, entonces tú y yo somos las personas más afortunadas de este planeta.